Comenzamos entonces, hermanos, la persona de Jesucristo. Segunda parte, estamos grabando la segunda parte. Y alguien de nosotros recuerda, o en este caso, si alguien de nosotros recordamos lo que hablamos en la clase pasada. ¿No recordar, hermano? De lo que hablamos. La persona de Jesucristo. Sí, la persona de Jesucristo. Sí. Por ejemplo, una pregunta. ¿Jesucristo tiene dos personas en su ser o dos naturalezas? ¿Hay dos personas o dos naturalezas dentro de él? Es una pregunta. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Persona. Persona. Una cosa es persona Sí. y otra cosa es naturaleza. Sí. Y justamente es el punto en que se discutió en el pasado, en los primeros 500 años de la historia de la iglesia. Se discutió acerca de la naturaleza de Cristo. Y unos decían que en Jesús había dos personas. Otros decían que en Jesús había dos naturalezas. Y eso es algo muy importante porque Jesús pues es verdadero Dios y verdadero hombre. Sí. Entonces, como que en aquella época había esa idea de que un Dios no puede hacerse carne, no puede habitar en la carne, o sea, en la naturaleza humana. Jesús no vino en carne, muchos decían. Y ahí cuando Juan batalla y denuncia esa falsa doctrina en su carta, primera de Juan. A todo aquel que dice que Jesús no vino en carne es el anticristo. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús tiene dos naturalezas o dos personas? Y la respuesta a esta pregunta es, Jesús tiene dos naturalezas en una persona. Jesús tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana dentro de él. Entonces, voy a dibujar un poco acá. Este es Jesucristo. O sea, la naturaleza humana es Que es igual a nosotros. igual a nosotros. Así como yo soy sin pecado. Sí. Esa es la única diferencia. Jesucristo. Y eso voy a repasar un poco en la clase pasada porque es muy importante eso. Y acá tengo esta es la, vamos a poner que dibujé con los círculos, ¿verdad? Este es Jesucristo. Estas tres posturas, tres creencias surgió en la historia de la iglesia acerca de la persona de Jesucristo. Uno decía que Jesús tiene la persona humana y persona divina. Pero esta fue condenado. Esta creencia, que Jesús tiene dos personas en sí, porque cuando Jesús habla nunca dice nosotros, él habla como un ser humano únicamente, o sea, que es una persona, no dos personas dentro de él. ¿Por qué se creía esto? Porque muchas veces la persona divina, ¿verdad? La divinidad no puede mezclarse con la humanidad. Por eso decían, no puede ser que dentro de Jesús haya dos naturalezas. Tiene que tener persona humana y persona divina. Dentro de él está la persona divina. Y en su carne, en la parte exterior, está la persona humana. Pero este fue condenado, esta postura. En el concilio de Éfeso se condenó esto. También había otros que decían que Jesús tenía naturaleza divina y naturaleza humana, pero que la naturaleza humana o la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza es la esencia del ser, ¿verdad? Entonces, como que la naturaleza humana es pecaminosa,
Imperfecta, entonces Dios no puede tener naturaleza humana. Entonces, sí tuvo naturaleza humana, pero absorbió la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana de Jesús. Esa creencia también se rechazó, se condenó. Y lo que se definió en el concilio de Éfeso, Calcedonia y varios concilios de la historia, los primeros 6 concilios, es que se definió que Jesús tiene la naturaleza divina y naturaleza humana. Pero tanto su naturaleza humana es perfecta y su naturaleza divina es perfecta. No es que la naturaleza divina absorbe la humana ni la humana absorbe la divina. Jesús sigue siendo Dios perfecto, porque la naturaleza divina no puede cambiar. La naturaleza divina no puede, Dios nunca gana algo en su naturaleza. Él siempre es Dios, no cambia. Pero en este caso Jesús es un ser muy especial porque Él tomó la naturaleza humana cuando se encarnó en María en su vientre. Pero su naturaleza no se mezcla con esto. No es como esto que se mezcla ambos, ¿verdad? Es una mezcla. Que esta absorbe o esta absorbe. Entonces, esta es la que se declaró ortodoxa, la dice la ortodoxa, se declaró que es la doctrina que enseña las Escrituras. Y esto tiene base bíblica. Por eso que nosotros aceptamos esos concilios donde tratan. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de que Jesús se cansó, y justamente eso es lo que hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Que se casó, que estuvo triste, eso es algo humano. Porque Dios cuando siente tristeza, Dios no llora, Dios no se cansa, Él es Dios. Sí. Pero en su naturaleza humana Jesús sí hizo todo eso. Murió, el ser humano muere. Sí. Pero murió no por pecar, sino por nosotros. Sí. Dios le hizo pecado eso. Le hizo pecado por nosotros. Entonces, así quedó clarito acá. Esto es lo que nosotros enseñamos y creemos. Sí. Los testigos que van muy lejos, ellos sí que dicen que Jesucristo es un semidios, pero Dios con minúscula, un semidios. Es un ser muy especial que no es ni humano, que no es tampoco divino verdadero, es un Dios intermedio. Entonces ellos dicen es hijo de Dios, y este hijo de Dios es un semidios. Por eso es que cuando buscamos en la traducción de los testigos que va, que en el Nuevo Mundo ellos ponen en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, sí. Y el verbo era Dios, y ponen en minúsculo, un Dios. Un Dios. Entonces, la pregunta es si vos crees esa postura, entonces sos politeísta. Politeísta que cree en muchos dioses. Si Jesús es un Dios menor, entonces un Dios, otro Dios fuera de Dios, y no existe eso. Por eso es que la Trinidad sí está compuesta por 3 personas. Sí, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. La Trinidad sí está compuesta por 3 personas. Pero ellos son personas, no son, esto es lo que enseñamos nosotros, lo que creemos de la Escritura. Sí. Y están los que enseñan que Dios se manifiesta en 3 formas distintas. Que el Padre se manifiesta en el Hijo, que el Hijo es el Padre, que el Padre... No. Son 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que creemos, pero esos son los unicitarios. Ellos creen que es un solo Dios en 3 manifestaciones distintas. Eso es una herejía. Eso, por ejemplo, creía el pastor del finado Emilio Abreu. Que yo y mi padre somos uno. Sí, somos uno. O sea, están de acuerdo todos. Sí, son perfectos en su naturaleza. Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre la misma naturaleza que el Espíritu. O sea, se dice que somos uno. Sí. No es que Jesús es el Padre, la persona del Padre, y la persona del Padre es Jesús, y la persona de Jesús es el Espíritu. No es una mezcla, sino que son 3 personas distintas, ¿verdad? Un solo Dios, 3 personas, un solo Dios. No son 3 dioses. No son 3 dioses. No, tampoco, sí. Porque eso es el Dios verdadero. Sí. Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sí. Pero la matemática de Dios es 1 más 1 es 1.
1 más 1 más 1 es 1. Sí. Nosotros nomás que vivimos en un espacio y tiempo donde... Yo siempre a Cecilia le dije, él dice que el Padre es otro. Está el Padre otro, que dice. Sí. Otro, que dice. No, Sí. yo y mi Padre somos uno nomás. De hecho que el Padre es otra persona, pero no es otro Dios. No es otro Dios. No, el mismo Dios. Sí. Entonces, por eso es que hasta ahí nosotros podemos explicar. Aquel que explica que Dios es tres manifestaciones distintas, es unicitario. Y esa es una herejía, es una falsedad. Y lastimosamente, como dije, el pastor Emilio Abreu, el finado, creía eso. El CFA, él es el pastor principal del CFA, Sí. fue. Sí. Y a una persona que cree de esa manera y se le enseña que esto es ortodoxo, que esto es lo que enseña la Biblia, pero rechaza esto y dice, no, Dios es tres manifestaciones distintas, es un hereje y no puede ser llamado hermano. Porque cuando vos no entendés bien la naturaleza de Dios y rechazás lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza de Dios, se aleja de la ortodoxia, se aleja. Por eso es que muchas personas en este punto fallan en la enseñanza. Sí. Fallan en esta enseñanza, no se enseña lo que la iglesia ya estableció en el pasado y se vuelve a repetir la misma herejía del pasado. Y tres personas distintas, dice, algunos dicen que así dicen, ¿verdad? Sí. Tres personas distintas, Sí. ¿verdad? Sí. Un solo Dios. Un solo Dios. Si bien son tres personas distintas, es un solo Dios. Sí. Un solo Dios. El Padre y el Hijo son uno. Sí. El Espíritu Santo, ellos son uno. Pero el Espíritu Santo es el que te convence de Sí. su trabajo. Exactamente. Sí, ciertamente ellos tienen ministerios o trabajos, por ejemplo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Pero a la vez dice, yo tomo mi vida y ahí Jesús. Entonces, todo lo que hace el Espíritu Santo, todo lo que hace Jesús, es que el Padre hace en él. Pero es otra persona. Jesús oró al Padre, le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea que es otra persona. Pero ellos son uno. Pasa que nuestra mente nomás chispea todo cuando tratamos de entender la unidad de Dios. Y al no nosotros comprender, muchos rechazan esta idea. Por no comprender. Y es lógico no comprender a Dios porque Dios es un ser muy complejo, pero a la vez muy sencillo también en su esencia. Pero entenderla es lo que es complejo. Porque nosotros pues somos seres distintos. Por ejemplo, yo soy diferente a vos, ¿no? Vos no tenés mi mismo carácter. Aunque somos seres humanos, vos sos una mujer, yo soy hombre. Entonces, esa distinción hacemos nosotros. Pero en el caso de Dios no hacemos esa distinción. En las tres personas. Son un solo Dios. Entonces, hablamos de los títulos de Jesús que utilizó para referirse a sí mismo. Los yo soy, ¿verdad? Jesús habló y dijo yo soy, antes de Abraham, yo soy. También hablamos de que Jesús tuvo la misma naturaleza que nosotros, incluso en sus debilidades, tales como cansancio, hambre, sueño, la tristeza, pero sin pecado. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la esencia de sus dos, o sea que lo que hace la esencia de sus dos naturalezas. Ya que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿qué es lo que hace Jesús en esa esencia? ¿Cuál es su actividad como verdadero Dios y verdadero hombre? Vamos a hablar de lo que hace esa esencia de sus dos naturalezas. Y vamos a hablar acerca de Jesús como Salvador y como Rey. ¿El Cristo quién es Salvador ese? Sí, ese es el punto, ahí nos quedamos, en el punto número 3. El Cristo, quien es Salvador. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Jesús como Salvador del mundo y como Rey sobre toda la creación. Vamos al tercer punto, dice, el Cristo, quien es Salvador. La pregunta es, ¿por qué se le llama a Jesucristo Salvador? ¿Por qué Jesús es Salvador? Es una pregunta interesante, ¿no? Jesucristo, por su naturaleza divina, es Salvador. Y por su naturaleza humana, salva al hombre. Por su naturaleza humana.
Él se hizo hombre para salvarle al hombre. Si Dios no se hacía hombre, el hombre estaba frito. Era la única forma en que el hombre se salve, que Dios tome esa naturaleza. ¿Por qué? Porque, primer punto, no podría ser un ángel. Y eso vamos a hablar en las otras clases, las clases siguientes, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. Pero voy a adelantar un poco ya por qué es que Jesús salva al hombre en su naturaleza humana. Y claro, en su naturaleza divina también, ambos. Porque estas dos, hay preguntas filosóficas que la gente se hace, preguntas pensando respecto a su naturaleza divina y humana. Dice, cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Sí. Él estuvo en la cruz. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿quién murió? ¿Su naturaleza divina o su naturaleza humana? Una pregunta. Sí. Porque Dios no puede morir No puede. Sí, es una- si Él no muere, ¿verdad? Sí. El punto acá es que todo lo que hace su naturaleza divina hace su naturaleza humana, y todo lo que hace su naturaleza humana hace su naturaleza divina. Nosotros no podemos separar a Cristo de sus dos naturalezas. Entonces, la pregunta es, ¿quién murió en la cruz? ¿Murió su naturaleza divina? El punto es morir, la palabra morir. Morir. Eso es lo que tenemos que definir primero. Si morir se refiere a cesar actividad y estar en un estado de inconsciencia, apagarse por completo y no estar consciente, no podemos decir que Jesús murió en ese sentido. Cuando Jesús murió, no es que su naturaleza divina se haya apagado, sino lo que cuando decimos que Jesús murió, lo que ocurre es que Jesús deja deja su existencia como un ser vivo en este mundo, ¿verdad? Pero dice que Él entregó su espíritu al Padre. Su espíritu está compuesto por estas dos naturalezas. Entonces, cuando Jesús murió, no es que Dios dejó de activar o porque Dios nunca puede morir. En ese sentido Dios nunca murió, pero en el sentido humano sí murió. Tanto su humana naturaleza como divina. Entonces, esto es muy difícil de explicar. Estas dos. Ahí ya es algo muy misterioso, pero nosotros no debemos decir, cuando yo digo no, lo que murió fue su naturaleza humana nomás. Entonces podemos separar su naturaleza y la naturaleza divina no murió, por lo tanto Jesús no pudo morir, o sea, su muerte fue incompleta y nos complicamos y podemos entrar en herejía. Jesús murió, Él murió, la persona de Jesús murió. Cuando yo me corto, lo mismo decimos, ¿no? Yo me voy caminando y me caigo y me corto el brazo. Yo no digo mi brazo se cortó, yo digo yo me corté. Así también cuando su naturaleza humana muere, no es que decimos Jesús murió en su naturaleza humana, no, Jesús murió, eso enseña la Biblia. Entonces, ese tipo de complicación le trajo mucha gente respecto a por eso es que esto se separó de decir, no, su persona humana no murió, su persona divina no. ¿Verdad? O no, sí, Él murió, pero absorbió la naturaleza humana, pero no, si Él no murió como hombre, no puede salvar al hombre, porque Él murió en representación del hombre. Y si solo murió su parte humana, Él no pudo haber resucitado. Porque lo que Él, cuando Jesús resucitó, es que la potencia de su divinidad es lo que le hace resucitar, pero a la vez también el Espíritu Santo, que es uno con Él. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Entonces, como dice un hermano, profundo es. Pero es necesario hablar de estos puntos porque si mal entendemos, corremos el riesgo de caer en una herejía, y al caer en una herejía, corremos el riesgo de no tener el Evangelio, no servir. Esto es fundamental para la vida cristiana. Yo sé que muchos creyentes no entienden esto, que a pesar son salvos, pero una vez que entendemos tenemos que profundizar y tener una postura respecto a esto, porque eso depende de nuestra eternidad. Entonces, el Cristo Salvador, Jesús salvó al hombre. Él es por esencia, su naturaleza le hace ser salvador. Él por naturaleza es salvador. Vamos en Oseas,
Si me acompañan, mi hermana, si me acompañan en Oseas 13:4. Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 13, versículo 4. ¿Encontraste o no? Sí. 3. Es importante que leamos ese pasaje. 13:4. ¿Cómo pueden leer, hermano? Sí. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No conocerás ni otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador. O sea que fuera de Dios no existe Salvador. Por eso ¿Y por qué acá está Dios con minúscula? porque Dios con minúscula porque habla de un Dios que no es Dios en realidad. Un ídolo. Todo aquel que se dice ser por eso es de ser mi Dios, que los testigos van a creer. Sí. Este versículo si ellos creen que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, ellos tienen que arrepentirse porque este versículo claramente dice, no hay otro Dios fuera de mí. Si Jesús es un Dios menor, es un Dios fuera de Dios. Y es un Dios con minúscula como está acá. Por eso es lo que pone minúscula. Con minúscula. Sí, porque fuera de mí no hay ni otro Salvador, o sea, solo Dios es Salvador. Tanto Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo tienen la naturaleza de un Salvador. Claro, pero el que vino a morir y a hacer esa obra salvadora fue el Hijo, apoyado por el Espíritu Santo, enviado por el Padre. ¿Te das cuenta que los tres participan de la obra de salvación? Son uno, ellos son uno. Entonces, eso, ¿verdad? Y dice también Isaías 49:6, un poquito más hacia atrás, está Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, Isaías. Un poco para atrás. 49:6. 49:6. Ahí claramente dice, no hay otro Dios fuera de mí. Parece que me equivoqué de versículo. No, sí me equivoqué de versículo. No, parece que no hay. No, yo dije 49:6. En realidad es. Dice. Lo voy a buscar acá a ver si encuentro el versículo. Isaías. Otro Salvador. No hay fuera. Jesús. 45. Sí, 49 o 49:16 puede ser también. Voy a buscar acá un ratito. Entonces Jesús, Dios, es el único Salvador. No hay otro Salvador. Ah, ya, 45:21. Sí, por ahí, 45:21. Buscar acá 45:21. Proclamar y hacerlo. Sí, ese es. 45:21. ¿Puedes leer, hermano? Sí, ya tenés. 45:21 ahora. 21, sí, ese es. Proclamar y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ningún otro. No hay otro Salvador. No hay otro salvador. Y si Jesús es un ser distinto a Dios, es una creación. Si Jesús es una creación, este versículo es mentira. O este versículo miente o el Nuevo Testamento miente. Y no puede ser si el mismo Espíritu. Entonces, acá claramente dice, fuera de mí no hay otro Salvador.
Y claro, es porque dice el 20, por ejemplo, si leo un poco antes, dice, reunidos, venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Claro, de acá. Sí. Muy claro. Sí, la idolatría. Toda idolatría afrenta a Dios. Bueno, porque a un ídolo pues se le ora para que te salve. Y hoy en día la idolatría se ha espiritualizado, ¿no? Y ha hallado cabida en medio de la veneración de los santos. Lastimosamente, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana ha ido muy lejos con eso. Nosotros somos Iglesia Católica Evangélica. Sí, católica. Porque la palabra católica significa universal. Pero la iglesia, ¿qué pasa, hermana? Te explico un poquito. La iglesia de Roma lo que quiere hacer es tener jurisdicción sobre toda la iglesia. Porque ella dice ser la única iglesia que viene desde Jesucristo. Que los apóstoles dejaron a otro líder en la sucesión apostólica. Pero en la historia, la iglesia romana no era la única. Había la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Cartago, la iglesia, muchas partes del continente de Asia. Pero la que hasta ahora permanece con sus tradiciones es la iglesia romana, junto con la iglesia ortodoxa, que es la iglesia que se había establecido en Constantinopla, que era la capital del imperio. Pero la iglesia ortodoxa antes estaba junta con la iglesia católica romana. Ahí sí se hizo los concilios, que es la reunión de todos los obispos para determinar una doctrina y establecer la doctrina correcta. Los concilios se hacían junto con la iglesia de Roma y la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa católica, ellos son católicos también. ¿Los ortodoxos son católicos? Sí, también son católicos. Solo que ellos, a diferencia de los católicos, es un poco diferente sus creencias en cuanto a varias cosas. Bueno, entonces hubo el gran cisma. La iglesia ortodoxa se separó de la iglesia católica por cuestiones políticas. Entonces, la iglesia católica, hay 7 concilios en la historia. Desde el año 320, creo, hasta el año 754, creo que es. En este periodo hubo 7 concilios. Después del 7º concilio, ya el único que reunió concilio fue la iglesia católica romana. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que somos iglesia universal? Porque nosotros sí creemos, menos el 7º concilio que establece las imágenes, veneración a las imágenes. Eso ya no es bíblico. Hasta el concilio número 6, nosotros como creyentes, como cristianos católicos, pero somos católicos evangélicos. Y entonces creemos hasta el 7º concilio que se definió acerca de la persona de Jesucristo. El 7º concilio ya habla de la adoración o la veneración más bien de las imágenes, porque ahí ya se habla de María como inmaculada, purísima, ¿verdad? Cosas que ya no están en la escritura. Entonces, sí somos universales, porque nosotros pertenecemos a los hermanos del pasado. Pertenecemos a esos hermanos. Y Roma lo que hace es se adueña de estos concilios. Y más de este concilio, por encima de este concilio, hubieron 14 concilios más que ya la iglesia católica romana realizó. Estos 14 concilios ya no eran universales. Ellos dicen que concilio universal, pero ya no. Ese ya es la iglesia de Roma. De Roma, sí, la que hizo. Y en total hay 21 concilios. Nosotros creemos solo en 6 concilios. Aceptamos, hasta ahí se puede aceptar según la escritura. Podemos aceptar incluso un 7º concilio, pero no la de Constantinopla, sino un concilio que se llama el Concilio de Frankfurt, que fue hecho por Carlos Magno, que era un emperador. Él dijo, viste que en el 7º concilio de Nicea, lo que se estableció es la veneración a las imágenes
y el culto por medio de ella. O sea, yo puedo usar una imagen de un santo para rendir culto a Dios. Y el concilio de Nicea estableció eso, con la emperatriz Irene. Pero el concilio de Frankfurt, o sea, Carlos Magno, que era otro emperador, era el emperador de Occidente, dijo, no, nosotros no aceptamos ese concilio, nos fuimos invitados y nosotros determinamos que sí se puede usar las imágenes como para que sean didácticas. Viste que antes no había tecnología, mucha gente no accedía a la lectura, no leía la Biblia, porque era difícil leer, no es como hoy en día que todo el mundo lee. Entonces las imágenes se van a usar como cosas ilustradas, así como esto, ¿verdad? Acá estamos en una sala de niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que usamos? Usamos una imagen de una criatura para decir que es sala de niños. Entonces entiende que es una sala de niños. Didáctico. Yo no me puedo hablar de esta imagen. Yo no soy iconoclasta. Iconoclasta es aquel que no permite nada de imagen, destruye toda la imagen. No. Claro que va a mi imagen. Pero yo no creo que este niño, la imagen de este niño es un medio para adorar a Dios. Ahí es idolatría. Como decía un católico, no. Entonces le dijo un católico, dame tus 100,000, le dice. Vale, te le dije yo. Y vos no crees en imágenes, ¿verdad? No, yo no creo en imágenes. Y dame tus 100,000 porque ahí está San Roque. Y le dije yo, espera un poco. El punto es que yo no es que esté en contra de las imágenes en sí. Yo estoy en contra de que esa imagen se utilice para un medio de culto. Sí. ¿Se entiende? Se utiliza como un medio para llegar a Dios. Exactamente. Yo mi fe pongo en esa imagen, tengo que ver algo para adorar a Dios. Y eso es idolatría. Porque el único medio de adoración es el Espíritu, en Cristo. Dice, desde ahora en adelante adoraréis en espíritu y en verdad. No dice en imágenes. Entonces, nosotros no somos, los iconoclastas eran otros extremistas que destruían todo, ninguna imagen no permitían, ¿verdad? Pero hay hermanos, incluso por ejemplo los luteranos utilizan imágenes de santos, están en su catedral, pero ellos no se van a prender de vela, no alzan la imagen como en procesión, los católicos se van, le alzan, y eso es idolatría. O que en el templo tiene que haber una imagen sí o sí para rendir culto a Dios. Esa veneración de imágenes se le llama eso. Que viene a ser la misma adoración. La misma adoración e idolatría. No discutir. Sí, entonces ese es un punto que es interesante, pero es en otro tema. ¿Verdad? Entonces, no hay otro Salvador. Jesucristo en Lucas 2:11. Vamos a Lucas, y ahí lo van a anotar, Lucas 2:11, hermano. Mira, y acá es cuando los arrianos, los testigos de Jehová son arrianos modernos, porque los arrianos decían que Jesús no era Dios, negaban la deidad de Cristo. Y entonces, Lucas 2:11. Realmente es muy interesante estudiar la historia porque nos ayuda a no repetir los errores del pasado. Sí. Yo creo que este es el concilio, es interesante leer. Sí. Y hermano, vos tenés la Biblia de la Reforma. Sí. En ese están los 4 concilios ahí. Sí. Está el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es un símbolo. Es un símbolo de ortodoxia, porque creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Sí, creo en su Hijo Jesucristo. Lo que la Iglesia Católica hace es creo en la Iglesia Católica. Pero esa católica no es católica de Roma, es católica de todos los cristianos. Católica significa universal. Hasta la mitad me veía, eso me de acuerdo, creo en el Espíritu Santo. Sí, la Santa Iglesia Católica, hasta ahí. Creo en la comunión de los santos, después dice. Creo que también ellos ya le incluyen a María, algo así es. Pero nosotros, hay un credo que es realmente antiguo. Sí. Entonces, Lucas 2:11. ¿Tenemos? Sí, sí. Voy a leer, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y acá es muy interesante este versículo porque acá nos dice que el Cristo es Salvador.
Y Dios que había dicho en el Antiguo Testamento, no hay Salvador fuera de mí. Entonces concluimos acá que Cristo es Dios. Y dice acá Cristo es el Señor. Y la palabra Señor acá es Curios. Y la palabra Curios significa Señor, o el que es Señor de todo, ¿verdad? Se usa en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, se utiliza para traducir eso. Y en vez de traducir Dios, ellos traducen Curios. Entonces Lucas utiliza esa misma palabra para decir Cristo, el Señor, o el Curios. O sea, Lucas acá intencionalmente está diciendo que Cristo es Dios, Cristo el Señor. Entonces, Él es el Curios. Dice, también tenemos acá el otro versículo, vamos a buscar mi hermana, Mateo 1:21. Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, voy a leerle mi hermano. Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador. Él salvará a su pueblo. A su pueblo. A su pueblo, dice. Jesús vino a morir por su pueblo. Y dentro de ese pueblo hay mucha gente de todas las naciones. Y ahí lo que yo siempre dudaba también. Sí. Porque él vino a morir por todo el mundo. Sí, por todo el mundo. No explica, ¿verdad? La casa de oración, por ejemplo, créase. Sí. Que vino a morir por todo el mundo. Por todo el mundo. Y ese todo, sí, todo el mundo significa vino a morir, vino a dar su vida por todo el mundo, o sea, por todo pueblo, lengua y nación. No por cada persona en específico, sino por todo el mundo, por todos los escogidos que están en el mundo. ¿Verdad? Entonces, Jesús, vemos claramente, dice, yo daré mi vida por mis ovejas. Sí. Y también cuando dice Jesús, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces, claro, es correcto lo que Jesús dice. Y también cuando Juan dice, no solo por los nuestros, hablando como judíos, sino por todo el mundo. ¿Verdad? Por todos los de tribu, lengua y nación. ¿Verdad? Porque Apocalipsis dice que todos los escogidos, o todos los que fueron salvos de toda lengua, tribu y nación están en el cielo. Estarán adorando al Mesías. Entonces, a eso se refiere. Eso es hablando de la expiación particular o expiación limitada. Vamos a continuar. Dice, Jesús es el verdadero Cordero de Dios, prefigurado en el Cordero del sacrificio de la Pascua. Jesús es el Cordero de la Pascua. Vamos un poco a Éxodo. Hoy vamos a pasear un poco en la Biblia, pero es muy necesario. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 12:3. No sé si recuerdan, hermanos, que antes de que Moisés le quite al pueblo de Egipto, Dios le dijo a Moisés, celebra la Pascua, prepara la Pascua, que era una fiesta, ¿verdad? Para Jehová. Y dice, este mes será al principio de los meses. Éxodo 12. 12, no es 2. 12, capítulo 12. Éxodo 12. Y Éxodo 12. 12:3. 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Acá Dios le manda a tomar un cordero a cada uno, ¿verdad? A cada familia israelita. Este cordero es el que representa a Jesucristo. En el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Apunta a Jesús, prefigura a Jesús. Sí. Y sabemos que Jesucristo es sin pecado, que Él es el sacrificio perfecto y sin defecto. Cuando Juan le dio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. También en Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Verdad?
También dice en Apocalipsis, dice, he aquí el cordero, estaba sentado, ¿verdad? El cordero, como inmolado. Entonces, Jesús es el cordero, el que va al sacrificio. Y Él es sin pecado y sin defecto. ¿Dónde vemos eso? Seguimos ahí en el capítulo 12, en el versículo 5. Lea un poco, hermana, el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahí está, sin defecto. Sin defecto. Entonces apunta a Jesucristo. El animal será porque es como un animal, ¿verdad? Sí, Jesús fue al matadero Sí. para ser sacrificado. Entonces, dice que era sin defecto. Jesús fue sacrificado a las 3 de la tarde. ¿Sabes eso? No? Sí. Jesús fue sacrificado a las 3 de la tarde. Lea un poco el versículo 6, el mismo capítulo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. 2 tardes, sí. 2 tardes. Viste que la tarde para los judíos tenían 1 y 2, la tarde más temprana y la tarde más tardía, digamos. Desde la 1, desde las 12 hasta las 3 era la primera tarde, y desde las 3 hasta las 6 era la segunda tarde. Entonces, nosotros decimos de tardecita. De tardecita. Para nosotros decimos de tarde y de tardecita. Sí, de tardecita decimos cuando ya es las 5 y Sí, algo. las 5 ya es tardecita, pero las 2 es la tarde. Sí. Entonces ahí dice entre las 2 tardes. Entre las 12 hasta las 3 y de las 3 hasta las 6. ¿Cuál es ese medio? Es las 3 de la tarde. En esa horario van a sacrificar al cordero a las 3 de la tarde. Y los judíos manejan esa ley y ellos sacrifican el cordero de la tarde, dice. Sacrificio de la tarde. Y voy a leer por acá, seguimos hermano, en Marcos 15:34. Dice, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A las 3 de la tarde. Y dice en el 37, dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Expiró. En Marcos 15:34 y 37. Fue la hora 9. Y los judíos contaban la hora así. En la primera hora era las 6 de la mañana. Y la hora sexta era las 12. Porque las 6 era la primera hora del día. Y la hora 12 era la novena. Y dice que desde novena, desde la hora... Esa novena también entiende el marco católico. Sí. Por eso se reza 9 Sí, la novena. Sí. Pero la novena, el horario noveno para los judíos, para nosotros es las 3 de la tarde. Entonces Jesús murió en la misma hora en que el cordero de la Pascua fue sacrificado. Exacto es la profecía, exacto es. Las 3 de la tarde. Entonces, también, volviendo otra vez a Éxodo, nosotros somos rescatados de nuestra condenación y es pasada por alto a causa de la sangre del Cordero de Dios. ¿Verdad? Lean por el versículo 13, hermana, del capítulo 12 de Éxodo. Éxodo 12. 12, 14. Sí. 13, perdón. Capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ellos tenían que sacrificar ese cordero, ¿verdad? Sí. Y la sangre de ese cordero, ellos tenían que pintar por las 3 partes de su cuerpo. Tenían que marcar con la sangre de ese cordero, que es el cordero de la Pascua. Y dice que cuando pase el destructor, dice, verá esa sangre y no entrará en vuestra casa para que mueran. Esa sangre les va a cubrir. Por eso es la sangre de Cristo. Sí, por eso es que la palabra Pascua, sí, es Pesach en hebreo,
significa pasar por alto o pasar de largo. Y cuando Dios mata a su hijo, sacrifica a su hijo y derrama su sangre, Dios estaba pasando por alto mi pecado y tu pecado. ¿Entienden? Y ahí dice, y pasaré de vosotros, dice el versículo. ¿Le puedo hermano? Y pasaré. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre, dice. Y pasaré de vosotros. Y por eso es pechar, es pasar por alto. La palabra Pascua. ¿Y Jesús en qué momento murió? En la Pascua. Jesús murió en la semana de la Pascua. Jesús comió la Pascua con sus discípulos y ahí partió el pan. Y dijo, bueno, ahora ya no es más el cordero sacrificado. Ahora ese cordero yo estoy dando mi cuerpo. Está siendo partido por vosotros. Mi sangre está siendo derramada por vosotros. Entonces ahí se entiende muy bien la Pascua. Y también al cordero no se le quebraba ningún hueso. Leo un poco el versículo 46, hermana, de ese capítulo. 12, el mismo capítulo, 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No se le rompía al corderito que se le mataba, moría degollado, derramaba su sangre, pero no se le quebraba el hueso. Ellos comían entero. Sí, entero comían. Y si ellos, ninguna carne de ese corderito iba a ser tirado, todos tenían que comer él. Y el resto, lo que no se comía, se tenía que quemar en el fuego. No podía quedar ningún. ¿Eso qué nos habla, hermano? Nos habla de que el sacrificio de Cristo no fue desperdiciado, no fue en vano. Jesús murió por todos aquellos que Él ha escogido ante la fundación del mundo. No es que Jesús murió por vos, pero vos no crees, entonces, no. El sacrificio de Cristo vale. El sacrificio de Cristo no fue en vano. Entonces, y dice que ningún hueso fue quebrado. Y esto fue cumplido, ¿verdad? En Juan 19:36. Dice 19:32. Ese es para que lean tu casa, hermanas. 19:32 dice: y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. A los dos ladrones se le quebró las piernas. Porque cuando uno estaba en la cruz, moría por asfixia. Y cuando vos estabas en la cruz, estaba ahí, lo que te sostenía eran tus rodillas. Sí. Entonces vos te hacías esto para respirar. Sí. Y cuando le quebraba el hueso, ellos ya no se sostienen más y mueren más rápido, asfixiados. Y dice, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero un soldado le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, o sea, Juan. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces ese cordero que está ahí es Jesucristo, sí, que figura. La figura de Jesucristo. Sí, la figura misma, Él es el cordero de la Pascua. Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, está repleto de Jesucristo. Tanto personas como sacrificios, cosas ceremoniales apuntan a Cristo. Entonces, ese es el Cordero de la Pascua. Entonces, existe una gran diferencia. Si nosotros creemos todo esto, hermanos, nosotros realmente podemos decir Jesús es mi Salvador. Entonces, una pregunta, ¿existe una diferencia entre decir que Jesús es el Salvador y decir que Jesús es mi Salvador? ¿Hay diferencia, hermano? ¿Qué vos decís? Jesús es el Salvador. Y Jesús es mi Salvador. Decir mi Salvador. Mi Salvador. ¿Hay una diferencia? Sí. Hay. Sí. Porque cuando yo digo que Jesús es el Salvador, es una verdad. Estoy afirmando una verdad, pero otra cosa es decir Jesús es mi Salvador y yo me apropio de esa verdad, pongo mi fe en Él. Eso es diferente. Yo puedo decir, no, Jesús es el Salvador, no, Jesús es mi Salvador, mi Dios. Como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día en las redes sociales se ve mucho el trabajo del presidente de El Salvador, ¿verdad? El país de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Me escuchaste ya? No? Sí, Nayib Bukele es un presidente
realmente está marcando la diferencia. Y yo hoy puedo decir como paraguayo que Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, pero los salvadoreños pueden decir Nayib Bukele es mi presidente, porque se pueden enorgullecer de él. ¿Por qué? Porque él está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Todos quieren un presidente como Bukele hoy en día. Así también nosotros. Pero él cree. Él es creyente. Creyente. Pero no sé si es cristiano. Uno puede ser creyente, sí, puede creer en Dios, sí, y tiene ciertos patrones morales bastante buenos, pero yo no sabía decir, él creo que no se congrega en ninguna iglesia, él dice es creer en Dios, ¿verdad? Y tiene una moral, pero al no congregarse en ninguna iglesia ya no podemos decir que es cristiano, ¿verdadero? Porque un cristiano no deja de congregarse. sí. Primero lo hay que saber eso. Y si él se congrega, da fruto, como es su esposa. Es difícil de juzgarle, Sí. pero en apariencia, así como sabemos, él no es cristiano, pero sí un creyente de Dios. Cree, por eso él puede decir Jesús es el Salvador, pero no puede decir todavía mi Salvador. Pero es un excelente presidente en cuanto a los morales. Entonces, O sea, uno que no cree en Dios no puede decir que es un Salvador. exactamente. Incluso puede creer en Dios, Sí. pero no creer en Jesucristo, que es la misma cosa, Sí. y no está creyendo porque Jesús es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos al penúltimo punto. Jesucristo es el Rey que reina y vendrá a reinar. En el punto... ¿Podemos completar después? Sí, podemos completar. Y completando... Cristo, Sí, acá voy a ir. sí hay varios ahí para completar. Juan 3, acerca del Cordero de Dios que hablamos, ¿verdad? Sí, El pan de vida y el camino, verdad y vida. Jesús es el pan, el camino, verdad y vida. sí. Y vamos a ir saltando. El cuarto punto es el Rey que viene a reinar. Quien viene a reinar. Yo le cambié un poco el título de Jesucristo es el Rey que reina y vendrá a reinar. Jesús ya reina hoy. ¿Y por qué se le llama a Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo te preguntaste, hermano. ¿Por qué a Jesús se le llama Rey de Reyes? Jesucristo es el Rey por su naturaleza divina. Porque Dios por naturaleza es Rey. Él reina, ¿verdad? Él es Rey de toda la creación. Señor de señores. Entonces, Él es Rey de toda la creación por su naturaleza humana y por su naturaleza divina, ¿verdad? Y Él gobierna sobre la creación ejerciendo dominio y potestad plenamente. ¿Por qué? Vemos que Dios le dio a Adán potestad sobre todo lo creado. Pero Adán perdió su autoridad moral al pecar contra Dios. Entonces, su autoridad moral, él la perdió. Y Jesús, cuando se hace carne, el segundo Adán, él toma esa autoridad que Adán. Ahí el segundo Adán, ¿verdad? Jesús. A ser hombre. A ser hombre. La palabra Adán pues es hombre. La palabra Adán significa Yo hombre. siempre escucho la prédica Sí. y habla del segundo Adán de Y Cristo. el Siempre segundo. quiero montar esa Sí. parte. ¿Y por qué él es el segundo Adán? Sí. Porque el primer Adán nos representa a todos nosotros, porque él fue el papá Sí. de todos los seres humanos. De él vienen todos los seres humanos. Sí. Y cuando él pecó, Adán pecó, pecamos todos nosotros con él, porque él nos representa. Sí. Así como cuando hoy, si nuestro presidente, Mario Abdo Benítez, comete un error en la economía, todos nos vamos a ver afectados, porque la cabeza, el presidente que nos representa, Sí. que preside por nosotros, Sí. comete un error en la economía y todos vamos a sufrir las consecuencias, Sí. porque nos representa. Sí. Entonces, cuando Marito va a otro país o va a las Naciones Unidas y habla, él está hablando de representación de todos nosotros. Él es la cabeza de la nación. Así también Adán no es la cabeza de la nación, es de toda la raza humana. Cuando Adán peca, todos caen. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios se introdujo en esa raza caída por medio de Cristo, Sí. sin pecado, para volver a tomar esa representación de todos aquellos que creen en Él. Sí. Hoy morimos todos en Adán, pero en Jesús, en su justicia, todos vivimos. Por eso es Él el segundo Adán, porque Él representa a todos los creyentes Sí. nacidos de La nuevo. cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, De la iglesia. de su pueblo. Entonces, Él es el segundo Adán. Sí. Y por eso Él gobierna. Jesús es
lo visible y palpable de la gloria de Dios. En su segunda venida palparemos y veremos una manifestación visible de toda su gloria, ¿verdad? Y acá el libro nos dice, Jesús no es solamente una persona del pasado, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. En Timoteo, ¿verdad? Para leer en casa. Quien algún día reinará sobre la tierra, dice. Pero yo acá, en este punto, discrepo un poco con MacArthur, ¿verdad? Porque más bien se debería decir, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien ya está reinando desde la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Jesús ya está reinando. Él no es que reinará sobre la tierra, Él ya está reinando, solamente que no se le ve ahora. ¿Y cuál es el sustento bíblico de esto? Pero yo entiendo que MacArthur acá se refiere a la segunda venida, que vendrá a reinar en la tierra. Porque MacArthur cree en el milenio, en los 1000 años literales que eso va a venir a reinar. Entonces él es milenialista, cree en el milenio literal. Pero ese es otro tema, por eso creo que puso así, ¿verdad? Entonces, pero realmente acá nosotros sabemos que Jesús ya reina hoy. Hechos, voy a leer Hechos porque ustedes lo pueden anotar más. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. No dice Dios le hará Señor y Cristo. Le ha hecho ya hoy Señor y Cristo. También Jesús ya tiene potestad sobre todas las naciones. Anota esto, hermano, Mateo 28, 18 al 19. Perdón, Mateo 28, 18 al 19. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la... dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada, dice. No dice se me va a dar. Me ha sido dada ya. Ella tiene dominio sobre todas las naciones. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y la palabra acá, potestad en el griego es exousia, que significa privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad. Esa es la definición de me ha sido dada. Él tiene todo esos. Él es dueño, Él le pertenece a las naciones. Dios ya le entregó en sus manos. Claro, visiblemente todavía Él no está ejerciendo. Yo no veo de este lado la eternidad, pero Él vendrá a reinar. Y ya reina. Por eso nosotros creemos en el ya, pero todavía no. El reino ya está, pero se manifestará en el futuro visiblemente. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Ahí el libro nos da también Daniel 7:14 dice, ¿qué tres cosas han sido dadas a Cristo? Dice, según Daniel 7:14, dominio, gloria y reino. Esa vamos a completar, hermanas, pues. Y también la otra pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué le dijo Jesús a sus seguidores? Hablando de Mateo 25:32. Se lee y completa ahí, muy fácil. Dice, después la otra pregunta, ¿cuándo Cristo ascendió a los cielos 40 días luego de la resurrección? ¿Qué se les dijo a los apóstoles? Le dijeron que Él iba a venir por segunda vez. Tal como se fue, iba a venir. Después dice, describe el regreso de Jesucristo en 2 Tesalonicenses. Ese es 1:7b, dice. 1:7b es la segunda parte del versículo. Y hay también que dice A. En la primera parte del versículo. La primera versículo. La primera parte. La primera parte. Sí. A veces los versículos son muy largos. Y tienen una primera parte y una segunda parte con un coma. Y la primera parte es la que te dice, acá no es la segunda parte. Entonces, para terminar la aplicación, hay una aplicación. Cristo es Dios, Salvador, Rey y Gobernante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Verdad? No un semidios o un Dios menor, como estamos diciendo. Sí. Que por naturaleza es Salvador y Rey. ¿Verdad? Bueno, a la luz de esta realidad, ¿cómo afecta nuestra vida, hermanos? ¿Cómo afectaría estas cosas en nuestras vidas? Esa es la pregunta. Ya que yo sé todo esto, sé la teología correcta,
Sé que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, verdadero Dios. Sé que Él es Salvador y Rey. ¿Cómo afecta? Esa es la pregunta. Porque el fin de la teología no es ser un cabezón intelectual. No tenés que saber eso para aplicar a tu vida. ¿Cómo yo aplico esa verdad? Uno, afectaría en consolarnos que realmente tenemos una verdadera unión con Dios por medio de su naturaleza humana. Eso nos consuela, hermanos. Nos consuela porque nosotros sabemos que estamos unidos al Padre por la naturaleza de Cristo en la fe. Un consuelo. Hay muchas más aplicaciones, pero voy a citar acá 4 nada más. Segundo, tenemos una tremenda seguridad porque tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios es el gobernante, si Jesús es el gobernante de todas las naciones, hoy gobierna sobre todas las naciones, tenemos de nuestro lado al mejor presidente, al mejor representante. Jesús es nuestro verdadero presidente. Eso, a mí, mi presidente no es Marito, no es Santipeña. Podemos descansar en él y mirar. Mi presidente es Jesucristo porque Él está por encima de todos esos presidentes del mundo. Y podemos descansar en esa verdad. Otro consuelo. Tercero, nuestra salvación es segura porque Dios es hecho hombre. Fue hecho hombre y Él sigue siendo hombre. Entonces, Jesucristo es hecho hombre, por eso es segura mi salvación. Porque Él tomó la naturaleza humana y en la naturaleza humana condenó al pecado. Es una seguridad tremenda. Cuarto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos la libertad legal para someternos por amor y sumisión incondicional al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que todo lo que ocurre está bajo el control de Jesucristo. Es un consuelo y a la vez una responsabilidad. Si yo digo que es mi Señor, se supone que le obedezco. O sea, me tiene que llevar a la sumisión de Cristo el saber que Él es Rey de Reyes, someterme a su señorío. Entonces, dice para cerrar, dice a la luz de esto, dice nuestro libro, ¿cómo puede prepararse mejor para su segunda venida? Segunda Pedro 3:14. Dice, por tanto, amados, puesto que guardéis estas cosas, procurad con diligencia hallado en él por él en paz, sin mancha, irreprensible. O sea, buscando la santidad práctica, sabiendo que Él va a venir. Dice, ¿qué puede hacer usted durante esta semana para reconocer quién es Él? Apocalipsis 5, 11 y 14. ¿Verdad? Habla de que Él estaba en el trono, rodeado de seres vivientes y ancianos. Y el número de los que le seguían eran millones y millones. Y la voz que decían, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, el honor y la fortaleza. ¿Verdad? Y la gloria y la alabanza, y toda cosa creada que está en los cielos, en la tierra, sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y del Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ahí está. Eso es lo que Apocalipsis. Con esto cerramos. Apocalipsis es un libro. Muchas veces cuando hablamos de Apocalipsis pensamos que es un libro del futuro. Pero en realidad Apocalipsis es un libro que el Padre le obsequia al Hijo. Es la gloria de Cristo vista, revelada desde los cielos. Es la respuesta del Padre a la iglesia diciendo, este es vuestro Cristo, en el cual todas las naciones adoran. Iglesia, despierta porque este es tu Cristo, que tomó el libro, tomó los sellos y quebró los sellos y abrió los sellos porque no había nadie en el universo que podía abrir esos sellos y Él lo abrió y lo hizo posible, ¿no? Él trajo salvación, pero a la vez traerá juicio sobre la tierra. Ese es nuestro Dios, hermanos y hermanas. Ese es nuestro Dios. Entonces, que esa verdad nos ayude, hermanas, a poder vivir temblando delante de Dios, temblando con reverencia. Digo reverencia, ¿verdad? No tener miedo de condenación porque Él ya murió por nosotros, pero debemos temblar delante de Él porque Él reina. Él es. Y si nosotros sabemos que Él reina, que Él es omnisciente, cuando viene el pecado y la tentación, debemos pedirle al Señor, lléname de tu temor, Señor. Lléname de tu temor para no acceder a la tentación, porque si yo peco es como que delante de tu trono voy y cometo ese pecado. Así es. Amén, hermano. Amén, hermanos. Vamos a orar y cerramos
con la ayuda del Señor.